Cosital. Pues Cosital es el colegio de secretarios, interventores y tesoreros de la administración local. Es un colegio profesional como el de médicos, el de abogados, arquitectos y agrupa a un colectivo de más de 5.000 personas. Y básicamente nos encargamos pues de defender la legalidad en las administraciones locales. Es decir, que no estamos hablando de un sindicato de funcionarios, sino que esto es otra cosa, es decir, tiene un aspecto mucho más profesional y enfocado además a los aspectos de intervención, tesorería, etcétera. Sí, es un colegio profesional y lo que trata es de defender nuestros intereses como colectivo, efectivamente. Oye, Víctor, yo estuve 4 años en la administración, entre 2000 y 2004, en un ministerio, para mover un papel. Yo digo un pego, a ver un euro. Joder, era complicadísimo porque tenías una interventora que te mordía la canilla en cuanto te pasabas un poco de... En cuanto lo digo hacer algo ilegal, no, en cuanto ella no lo veía claro. ¿Cómo es posible que en los últimos 10 años haya pasado todo lo que ha pasado? En Andalucía, por ejemplo, donde estamos viendo desviaciones de miles de millones de euros que para el común de los ciudadanos es absolutamente incomprensible. Bueno, pues porque el sistema es evidente, ¿no? Ya no sé, me remito no solo a este caso, sino muchos otros que han salido. El sistema no ha acabado de funcionar. Tiene una serie de contrapesos. Evidentemente el político pues tiene una legitimidad democrática para gobernar, y luego hay una estructura técnica que en este caso, pues el caso que comentas de la intervención, ejerce un control económico, ¿no? sobre las cuentas. Lo que pasa es que el sistema quizá no está bien concebido del todo, porque por un lado encomienda a una serie de funcionarios unas cuestiones, vamos a decir, de técnicas de control, de fiscalización, de supervisión de la legalidad, y por otro lado pues no les, vamos a decir, no les protege y no les reviste de las garantías para el empeño imparcial, objetivo, incluso desvinculado de esas funciones, ¿no? Ahí quería ir yo. El otro día, hablando con Álvarez del Manzano, el exalcalde de Madrid, en un acto del Club de Amigos de Intereconomía, por cierto, hablábamos de estos asuntos. Él estaba espantado y me decía, y quiero que me diga si es verdad, y dice, es que antes un interventor te podía parar una iniciativa y ahora no. Eso fue así, es decir, realmente cambió en algún momento. El interventor, por así decir, perdió poder ejecutivo en algún momento en los últimos años. Bueno, yo no creo que ni que haya perdido poder ni que haya ganado poder, ¿no? En España, por suerte o por desgracia, quizá más bien por lo segundo, hay muchas administraciones públicas, muchos niveles de gobierno, hay tanta casuística, hay tantos supuestos. Pues puede ser que en un caso concreto, en una administración, una persona que ostenta las funciones de intervención haya paralizado un expediente. Pues puede ser, no siempre unos son los buenos y otros son los malos. También puede ser que en otro ayuntamiento... Él me lo decía en tono positivo, es decir, él me decía, habla del Manzano, en cuanto había algo que se salía de lo correcto desde el punto de vista económico, aquello quedaba paralizado y tenía que ser reconsiderado. Y él me decía, en algún momento eso desapareció en la práctica de la administración. Ciertamente no sé en qué nivel, ¿no? Bueno, vamos a ver, el interventor está para garantizar que las cosas sean limpias. Si quitas poder a la persona que tiene que garantizar eso, lo más probable es que se ensucien, claro. Está claro. No, yo creo que más que una cuestión de tener más o menos poder, es una cuestión de roles, ¿no? Que cada uno asuma el papel que le corresponde en la administración. Entonces, el técnico tiene que respetar al político. El criterio de oportunidad es muy importante y sale de las urnas. Pero luego también el político tiene que respetar al técnico. Como bien decías, en el caso que comentabas, pues el interventor paraliza para bien un expediente que seguramente, si hubiera seguido su curso, pues igual hubiera acabado en sede judicial, ¿no? O sea, es mejor prevenir que luego tener que bueno, pues que apagar el fuego, ¿no? Pasa mucho con los presupuestos reformados famosos, ¿no? Usted lo que usted contrata una obra, por ejemplo, algo que todo el mundo ha visto, el Museo del Prado, la ampliación por una cantidad X, se autoriza y luego resulta que es X multiplicado por 5, que es lo que ha pasado en el Prado o en otros sitios semejantes. No, ahí hay, digamos, una parte de gestión que
para el funcionario, digamos que es imprevisible, porque realmente nunca sabes lo que va a pasar. El caso del Padrón, resulta que se te ocurre hacer un subterráneo en un sitio por donde baja el agua desde el Parque del Retiro y en cuanto rascas las columnas es que se te cae. Bueno, vale. Pero hay muchas otras cosas que han sido auténticamente dilapidar el erario público. A propósito de los ERES, y voy a ello porque quizás es el caso más, en fin, clamoroso por cantidad, ¿no?, cuantitativamente hablando, yo quiero saber, porque no lo sé, hay que suponer que alguien ha dicho esto no se puede hacer, ¿o no ha sido así? Pues yo no voy a hablar de un caso que no conozco, pero la teoría dice que sí. La teoría dice que hay un técnico que en un momento dado pudo conocer de ese expediente y evidentemente si había irregularidades las tuvo que poner de manifiesto. Ese técnico es funcionario de un grado X en una administración tal y además no es un funcionario, como decir, de rango menor, sino muy importante. Si lo hace, se va a ganar con toda seguridad la hostilidad de un cargo público que va a estar allí unos años y que a partir de ese momento le va a mirar con los peores ojos posibles. Hace falta cierto valor para oponerte a que al final es el que manda. Quedas muy expuesto. ¿Quién te protege? Pues por desgracia, y como también comentaba antes, el sistema por un lado te da la responsabilidad, ¿no?, de fiscalizar, de controlar la legalidad, y por otro lado te pone a los pies de los caballos. O sea, es decir, ¿quién te protege? Pues no tenemos demasiada protección, ¿no? En teoría tenemos vamos a decir, una cosa buena, una especie de válvula de escape, que es que somos funcionarios de carrera del Estado y tenemos incluso movilidad, ¿no? En un momento dado pues podemos emigrar de administración pública, pero quizá no sea esa la solución. Porque, no, que además te pueden emigrar sí que tú quieras también. Tienes que enfrentar a los problemas del día a día, no se soluciona pues intentando buscar el destino idílico donde uno nunca se enfrenta al político o a la persona con la que se generan esas hostilidades. Bueno, pues sí, se producen este tipo de situaciones y sí que a veces hay que ser más que valiente para dar una opinión que seguramente no va a ser bien recibida. Y si me ven apuros, llamo a Cosital. Pues nosotros, efectivamente, entre nuestras funciones tenemos la de proteger los intereses de los colegiados. Vosotros sois funcionarios de carrera, es decir, habéis hecho unas oposiciones, formáis parte de ese grupo amplísimo en España que generalmente la gente dice con demasiada alegría que están chupando del presupuesto, confundiendo de forma muy injusta muchísimo contratado digital que hay por todas partes en la estructura pública, confundiéndolos, digo, con profesionales que han pasado una oposición para dar un servicio ciudadano. Son dos mundos enteramente distintos, aunque se os meta en el mismo saco. ¿No es posible diferenciar a efectos prácticos? Bueno, hay uno de los fallos del sistema que hablábamos es que precisamente no deja muy claro, ¿no? Al fin y al cabo nosotros, tú lo has explicado muy bien, somos funcionarios de carrera, hemos pasado por un proceso selectivo que es duro y bueno, pues eso ya nos da nos debería dar cierta autonomía, cierta independencia. Por otro lado están los asesores políticos que desde el punto de vista jurídico se denominan personal eventual y que están designados libremente por el cargo político al cual asesoran. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en los municipios de gran población, la provisión del puesto de trabajo de secretario general o de interventor general el sistema es la libre designación. Quiero decir que ahí hay una contradicción aparente entre las funciones de control y luego el sistema de provisión, que es la libre designación. Porque claro, ¿cómo vas a controlar a una autoridad que te puede nombrar y cesar, ¿no? También hay algún matiz en esto, porque no es exactamente igual la libre designación como sistema de provisión de un puesto que el nombramiento directo de personal eventual. No es lo mismo, pero sí que es cierto que hay cierta ¿Por qué confusión. no es lo mismo? Bueno, pues porque nosotros tenemos una plaza, que es lo que comentaba antes, que la obtuvimos en una oposición, y esa plaza pues la tenemos ya hasta que o bien nos jubilamos o bien... No, porque no es lo mismo, digo, libre designación que nombramiento directo. Sí, bueno, es un poco lo que estaba diciendo. Ah, perdón, y luego, no te entendía a partir bien. de la plaza
ocupamos puestos. Yo tengo una vale. plaza, la tendré. Es decir, que hasta uno me puede jubile. designar libremente a alguien que reúna una serie de características especiales. Claro, Correcto. entiendo. Y luego el puesto de trabajo. O sea, que libre designación no quiere decir puedo poner a quien quiera, No. sino puedo poner a quien quiera dentro de este. Dentro de este perfil. De hecho, Vale. hace poco, Cosital, hemos conseguido una sentencia sin precedentes del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que viene a decir prácticamente, bueno, por dar un titular, secar a la libre designación como sistema de provisión, porque viene a decir que tiene que ser algo muy parecido a un concurso y tiene que tener en cuenta los méritos, porque Claro. al fin y al cabo estamos hablando de puestos que tienen que ver, bueno, pues con todas estas cuestiones de control de la legalidad, etcétera. Es interesante que eso lo diga un tribunal, porque así como uno de los problemas graves que hay en la administración es el hecho de que la estructura de poder político, es decir, los partidos, que no es que se haya solapado, es que ha absorbido completamente la administración. También en el caso de la justicia, la estructura de los partidos ha devorado el Consejo General del Poder Judicial, hasta el punto de que nombra a los miembros. ¿Es posible volver, porque esto es volver, a una situación en la que la columna vertebral de la administración sea enteramente ajena al mundo de los partidos? A ver, yo creo que es lo ideal, ¿no? Es decir, muchas de las situaciones que se han producido, pues las podríamos haber evitado. ¿Qué hay? Pues una, vamos a decir, descoordinación total entre el criterio de oportunidad y el criterio de legalidad. Si retrotraemos la intervención de los técnicos a los momentos iniciales de los proyectos, de las medidas políticas, de la gestión, si intervienen desde el principio, hay muchas menos posibilidades de que tenga luego problemas de legalidad, vamos a decir, esa política pública o esa medida, ¿no? Entonces, también que se entienda lo que digo con un mensaje conciliador, ¿no? Porque a pesar de lo que hemos comentado, de que a veces hay, vamos a decir, divergencias o rencillas, yo creo que, como también decía, cada uno tiene su rol y no tenemos por qué solaparnos, ¿no? Cada uno tiene su rol, efectivamente. Yo tengo que remitirme a mi experiencia, que fue de jefe de gabinete de un secretario de Estado. Que mi función consistía en tratar de sacar adelante una serie de proyectos, y la función de los que tenía allí de la subsecretaría, de los vocales asesores encargados específicamente de controlar esas cosas, consistía en que ninguna de esas iniciativas costaran ni un solo euro de más al ciudadano. Es decir, al final se supone que todos deberíamos estar en lo mismo, ¿no? Escuche una cosa, ¿por qué la mayor parte de los escándalos que estamos viendo y que ponen en cuestión el sistema de control afectan más a las corporaciones locales y a las autonomías que a la Administración General del Estado? Pues yo creo que es una cuestión estadística. Pero hay más. El Estado es uno, porque hay más. El Estado es uno, bueno, los ministerios son unos cuantos, las comunidades autónomas son 17 y los municipios son 2.112. Pero, en mi opinión, y hablo de la administración local, que es la que más conozco, la administración local es la menos corrupta de todas. ¿Ya tú por dónde? La impresión pública es exactamente la contraria, claro. Pero pensemos en estas términos cifras proporcionales, que he dicho, al final, Claro. No todos los ayuntamientos son como Marbella, digamos, porque hay muchos y claro, los casos que salen a la luz son los de los peores, ¿no? Las buenas prácticas pues se conocen menos. ¿Tan complicado es seguir corto a una concejalía de urbanismo? Bueno, el urbanismo... ¿Qué es el...? El urbanismo ha sido la madre de todas el gran poder de los ayuntamientos, claro, ¿no? Yo creo que una de las pocas cosas buenas de la crisis es que se ha cargado el urbanismo, o sea, directamente el urbanismo ha desaparecido y ahora la corrupción en las administraciones públicas viene por el lado de la contratación pública. Bueno, antes estaba el urbanismo y la contratación, ahora solo está la contratación, ¿no? Pero sí, el urbanismo ha sido un agujero negro dentro de la administración local, porque además era una competencia municipal y movía mucho dinero. Pero si eso ha sido así, si eso ha sido posible, es porque en el procedimiento permitía un cierto grado de, no digo arbitrariedad, pero sí discrecionalidad, porque si no... Sí, bueno, ahí había varios factores, incluso culturales, porque España es un país en el que el sector inmobiliario ha tenido quizá pues más peso, ¿no? O siempre ha tenido más peso que en Europa o que en otros países. Y luego también malas leyes urbanísticas. Leyes urbanísticas que han dado rienda suelta o posibilidad a que se cometan este tipo de, vamos a decir, de actos muy
muy cercanos a la corrupción, no directamente corruptos, ¿no? Oye, en última cosa te pregunto y no te molesto mucho más porque tienes radio ahora, ¿no? Me han dicho. Radio Inter. Bueno, Radio Intereconomía. Eso sí. Vamos a hablar en breves de Sánchez Melero. Ese es un perfecto ejemplo de decisión administrativa política que por todas partes huele fatal y que sin embargo se toma, y además ella defiende la legalidad de la medida. ¿Ahí qué elemento interviene para poder decir, oiga, que esto no se puede hacer? Bueno, a ver, en este caso hablamos de una concejalía, ¿no? O sea, es decir, aquí en los ayuntamientos tenemos varios órganos. Tenemos el Pleno, tenemos la Junta de Gobierno, luego hay concejales con competencias delegadas y, por supuesto, está el alcalde o la alcaldesa. Cada uno de ellos tiene sus atribuciones y cada uno de ellos puede dictar resoluciones, acuerdos, actos administrativos, y cada uno de estos actos administrativos a su vez pasa o debería pasar por un control de legalidad. Si en estas contratas ha habido irregularidades, yo insisto, como he dicho antes, tampoco me gusta mucho hablar de temas que no conozco de primera mano, pero ahí ha habido o debería haber habido un control también técnico de la legalidad de ese expediente, ¿no? Y si se produjeron irregularidades, pues es muy probable que en algún informe o alguna persona lo haya puesto de manifiesto, con carácter previo, incluso. Pero, y otro le haya dicho, mensaje recibido, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, ya digo que eso lo desconozco, pero bueno. No, pues oye, ahora nos lo contarán, pero tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. En fin, Víctor Almonacid, Cosital, interventores, tesoreros, funcionarios de administración, que están para que su dinero sea bien, el suyo, el de usted, sea bien empleado y no termine donde tantas veces está terminando. Muchísimas gracias, ha sido interesantísimo.